El mapa escondido de la felicidad genuina. Amigos, ¿alguna vez se han detenido a pensar en qué significa realmente ser feliz? ¿Es un estado constante de euforia, una ráfaga de alegría pasajera o una profunda serenidad que reside en nuestro interior sin importar las circunstancias externas? En este mundo vertiginoso, donde nos persiguen las redes sociales con sus vidas perfectas y la publicidad nos promete la felicidad en cada nueva compra, parece que hemos perdido el mapa hacia esa verdadera alegría. Nos han enseñado a buscarla afuera. En el próximo logro, en la validación de los demás, en la acumulación de bienes. Pero, ¿qué tal si la felicidad no es algo que se persigue frenéticamente, sino algo que se cultiva? Algo que se descubre al cambiar nuestra perspectiva y nuestras acciones. Hoy, les propongo un viaje diferente. Un viaje hacia la felicidad genuina, esa que no se compra, que no depende de factores externos y que, una vez encontrada, se convierte en un ancla inquebrantable en medio de las tormentas de la vida. No vamos a hablar de trucos pasajeros ni de soluciones mágicas. Vamos a sumergirnos en la sabiduría profunda que grandes pensadores y tradiciones milenarias nos han legado. Hablaremos de verdades universales que, aunque sencillas, tienen el poder de transformar radicalmente nuestra experiencia de vida. Imaginemos por un momento la libertad de despertar cada día con una sensación de propósito. De enfrentar los desafíos con una mente tranquila. De disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida sin la sombra de la preocupación constante. Esa felicidad no es un sueño, es una posibilidad real para cada uno de ustedes. No importa dónde se encuentren ahora mismo. No importa qué tan difícil parezca el camino. La felicidad, la verdadera felicidad, está al alcance de su mano. Solo necesitan saber dónde buscar y cómo construirla. Hoy, vamos a desvelar 15 secretos atemporales, 15 pilares fundamentales que les permitirán construir una vida de felicidad duradera. Estos no son solo consejos. Son principios transformadores que, si se aplican con intención y constancia, cambiarán su manera de ver el mundo, de interactuar con él y, lo más importante, de interactuar consigo mismos. Vamos a escuchar a figuras como el emperador estoico Marco Aurelio, que en sus meditaciones nos dejó un legado de autocontrol y serenidad. A Séneca, que con sus cartas nos enseñó el arte de vivir bien. Y a otros grandes sabios que, a través de la historia, han iluminado el camino hacia una vida plena. Pero también, vamos a escuchar la voz de nuestra propia experiencia y a aplicar esta sabiduría a la vida real, a sus desafíos diarios. Este no es un video para ver y olvidar. Es una invitación a la acción, a la transformación. Por eso, les pido un pequeño pero poderoso compromiso. Si están listos para embarcarse en este viaje hacia la felicidad verdadera, deténganse un momento. Bajen a los comentarios ahora mismo. Y con toda la intención de su corazón, escriban, elijo ser feliz. Merezco la felicidad. Al hacerlo, no solo afirman su deseo, sino que se unen a una comunidad de buscadores de la plenitud. Escríbanlo. Y prepárense. Les aseguro que cada palabra de este video ha sido pensada para guiarlos. No se pierdan ni un segundo. Pero antes de sumergirnos en estas 15 verdades, si este contenido les resuena y quieren más sabiduría que transforme sus vidas, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es la energía que nos impulsa. Empecemos a construir esa felicidad. Los 15 pilares para construir tu felicidad genuina. 1. Acepta lo que no puedes cambiar. La raíz de la serenidad. La primera gran verdad en el camino hacia la felicidad es una de las más difíciles de abrazar, pero también una de las más liberadoras. Es la profunda sabiduría de aceptar aquello que está completamente fuera de nuestro control. Piensen en ello. ¿Cuánta energía, cuánta angustia, cuánta frustración dedicamos a preocuparnos por el tráfico, el clima, las decisiones de otras personas, la economía,
o incluso el pasado que ya no podemos modificar? La respuesta es, muchísima. Y todo ese esfuerzo es, por definición, inútil. Es como intentar mover una montaña con las manos. Como bien enseñaba Epicteto, el esclavo que se convirtió en uno de los maestros estoicos más influyentes, algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no. Bajo nuestro control están la opinión, la persecución de los propósitos, el deseo, la aversión y, en una palabra, todas nuestras propias acciones. No están bajo nuestro control el cuerpo, la propiedad, la reputación, los cargos públicos y, en una palabra, todo lo que no son nuestras propias acciones. Él lo dejó claro, la felicidad y la libertad residen en reconocer esta distinción. Cuando luchamos contra lo incontrolable, solo creamos sufrimiento. La verdadera felicidad no es que el mundo se adapte a nuestros deseos, sino que nosotros nos adaptemos a la realidad. Un gran ejemplo de esta sabiduría es la famosa oración de la serenidad del teólogo Reinhold Niebuhr, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Esta es la esencia de la felicidad práctica. No se trata de resignación pasiva, sino de una aceptación activa y consciente que nos libera para enfocar nuestra energía donde realmente podemos hacer una diferencia. Ejemplo práctico. Imaginen que están atrapados en un embotellamiento enorme. Pueden enojarse, tocar la bocina, gritar o quejarse. Pero ninguna de esas reacciones va a cambiar el tráfico. Lo que sí pueden cambiar es su respuesta interna. Pueden respirar profundo, poner su música favorita, escuchar un podcast o simplemente aceptar que es una situación momentánea y usar ese tiempo para relajarse o reflexionar. Al aceptar lo que no controlan, recuperan su paz y transforman un momento de frustración en una oportunidad para la calma. 2. Vive en el presente. El único momento de poder. ¿Cuántas veces su mente los ha secuestrado, arrastrándolos al pasado con remordimientos y nostalgias, o lanzándolos al futuro con ansiedades y preocupaciones? El pasado, mis amigos, ya se fue. Existe solo en nuestra memoria y no podemos cambiarlo. El futuro, por otro lado, aún no ha llegado. Es incierto, impredecible y no lo poseemos. El único momento, el único instante que realmente tenemos, el único lugar donde la vida ocurre y donde podemos actuar, es el ahora. Y sin embargo, muchos de nosotros vivimos como si el presente fuera solo un puente hacia otro momento. Séneca, con su inmensa sabiduría, nos dejó una profunda reflexión: la vida es muy breve para el hombre que se olvida del pasado, descuida el presente y teme el futuro. Piensen en la cantidad de momentos hermosos que nos perdemos por estar divagando mentalmente. La risa de un hijo, el sabor de una comida, la belleza de un atardecer. Todo pasa sin ser experimentado plenamente porque nuestra mente está en otro lugar. La felicidad se encuentra en la presencia plena. En sumergirse en lo que están haciendo en este preciso instante. En sentir, observar, escuchar. Como el maestro Zen Thich Nhat Hanh enseñaba, el milagro no es caminar sobre el agua. El milagro es caminar sobre la tierra verde en el momento presente y sentir la maravilla que es estar vivo. La felicidad no es un destino al que se llega. Es la manera en que se camina cada paso. Al dominar el arte de vivir el presente, recuperamos la alegría de la vida misma en sus formas más sencillas. Ejemplo práctico. Cuando estén comiendo, en lugar de mirar el teléfono o planear el resto del día, concéntrense en cada bocado. Sientan la textura, el sabor, el aroma. Cuando estén hablando con alguien, escuchen activamente, sin interrumpir, sin planear su respuesta. Noten el tono de voz, la expresión de sus ojos.
Al practicar esto, se darán cuenta de cómo los momentos cotidianos se llenan de una riqueza que antes pasaba desapercibida, y cómo su mente se calma al no estar dividida. 3. Controla tus reacciones. Tu libertad inexpugnable. Este es, quizás, el pilar más poderoso para la felicidad. Y es que, si bien no podemos controlar lo que nos sucede en la vida, las adversidades, las pérdidas, las injusticias, sí tenemos el poder absoluto de controlar cómo reaccionamos ante ellas. Esta es nuestra libertad inalienable, la que nadie nos puede arrebatar. No somos víctimas de las circunstancias, sino dueños de nuestra respuesta. Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, lo encapsuló magistralmente cuando dijo: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Su experiencia en los campos de concentración le enseñó que incluso en el sufrimiento más extremo, la libertad de elegir nuestra actitud es la que nos permite encontrar sentido y mantener nuestra dignidad. Cuando alguien nos ofende, cuando un plan sale mal, cuando la frustración nos asalta, la primera reacción suele ser visceral: ira, tristeza, miedo. Pero el estoico, el buscador de la felicidad genuina, inserta un espacio. Un espacio de elección entre el estímulo y la respuesta. En ese pequeño lapso de tiempo reside nuestro poder. Podemos elegir responder con calma en lugar de furia, con comprensión en lugar de resentimiento, con resiliencia en lugar de desesperación. Este es el verdadero autodominio. Y de ahí emana una felicidad que no puede ser tocada por las vicisitudes del destino. Ejemplo práctico. Imaginen que reciben un correo electrónico de trabajo con una crítica dura. Su primer impulso podría ser responder con enojo y a la defensiva. Pero en lugar de hacerlo, deténganse. Respiren hondo. Pregúntense: ¿qué es lo que realmente quiero lograr con mi respuesta? ¿Es desahogarme o resolver el problema? Elijan conscientemente la calma. Respondan de forma profesional y constructiva. Al hacer esto, no solo manejan mejor la situación, sino que evitan el ciclo de estrés y arrepentimiento que una reacción impulsiva hubiera causado. 4. Valora lo que tienes. La riqueza de la gratitud. Vivimos en una sociedad que nos impulsa constantemente a desear más. Más posesiones, más experiencias, más logros. Y esta búsqueda incesante del más nos ciega a la abundancia que ya poseemos. La felicidad, para los estoicos, no residía en la acumulación, sino en el contentamiento con lo que ya se tiene. En la profunda apreciación por las bendiciones, por las pequeñas y grandes cosas que a menudo damos por sentadas. Séneca nos advertía: el que no está contento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener. La insatisfacción crónica es una prisión mental. Siempre habrá alguien con más que nosotros, si esa es la vara con la que medimos nuestra felicidad. La comparación es un ladrón silencioso de la alegría. La práctica de la gratitud es una herramienta poderosa para cultivar esta valoración. Al hacer un inventario mental, o incluso escrito, de todo lo que tenemos, nuestra salud, incluso si no es perfecta, nuestros seres queridos, el techo sobre nuestras cabezas, la comida en nuestra mesa, la oportunidad de aprender y crecer, cambiamos nuestra perspectiva de la carencia a la abundancia. Esto no significa ignorar los problemas, sino reconocer que, incluso en medio de ellos, siempre hay cosas por las que estar agradecidos. Es una de las formas más directas de acceder a la felicidad. Ejemplo práctico. Cada mañana, antes de levantarse, dediquen un minuto a pensar en 3 cosas por las que están genuinamente agradecidos en ese momento. Puede ser el sol que entra por la ventana, el café caliente, la salud de un ser querido, o simplemente el hecho de haber despertado. Al hacer esto consistentemente, entrenarán su cerebro para enfocarse en lo positivo, y verán cómo su nivel de felicidad y satisfacción general aumenta significativamente.
5. Practica la tolerancia y el perdón. Libera el peso del rencor. La ira, el resentimiento y la incapacidad de perdonar, tanto a otros como a nosotros mismos, son cadenas invisibles que nos atan al pasado y nos impiden avanzar hacia la felicidad. Guardar rencor es como beber veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Los estoicos entendían que la paz y la felicidad son estados internos que no pueden coexistir con la amargura y el odio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invitaba a la compasión y al entendimiento. Cuando te irrites con el error de alguien, vuélvete inmediatamente a ti mismo y examina tus propios errores. Así olvidarás tu ira. Recuerda que no podemos vivir de manera justa si no conocemos la naturaleza de las cosas. La tolerancia no es debilidad, es una forma de sabiduría que reconoce la complejidad de la naturaleza humana. El perdón no es absolver al otro de su error, es liberarnos a nosotros mismos de la carga emocional. Como el célebre líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. dijo, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. La felicidad, en este contexto, es un acto de amor propio y de compasión que nos permite soltar las cargas que nos impiden volar. Ejemplo práctico. Si alguien te ha hecho daño, o si sientes resentimiento por una situación del pasado, intenta este ejercicio. Visualiza a esa persona o situación y con intención, diles mentalmente, te perdono. Me libero a mí mismo de esta carga. Elijo mi paz. No significa que la injusticia no existió, sino que tú eliges no seguir siendo prisionero de ella. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. 6. Entiende la impermanencia. La liberación del apego. Una de las grandes verdades universales es que todo en la vida es impermanente. Nada dura para siempre, las posesiones, las relaciones, la salud, la belleza, la fama, incluso nuestra propia vida. El sufrimiento surge a menudo de nuestro apego a estas cosas, de nuestro deseo de que las cosas permanezcan como están, de nuestra resistencia al cambio. La felicidad, paradójicamente, florece cuando abrazamos esta verdad y nos desapegamos de la necesidad de que las cosas sean de una manera específica. Los estoicos nos invitaban a recordar esta realidad constantemente. Marco Aurelio escribía, medita que cada cosa se disuelve y se transforma, que todo lo que hoy es hermoso será efímero, y que la vida de los hombres es solo un instante. Esta no es una visión pesimista, sino realista. Al entender la naturaleza transitoria de todo, podemos disfrutar de las cosas mientras están presentes, sin aferrarnos a ellas con una ansiedad que solo nos causará dolor cuando inevitablemente cambien o se vayan. Como la sabiduría budista también nos enseña, el sufrimiento surge del apego. Liberarse del apego no significa no disfrutar, sino disfrutar sin la necesidad de poseer o controlar eternamente. Es como sostener arena en la mano, si la aprietas fuerte, se escapa entre los dedos, si la dejas suelta, permanece por más tiempo. La felicidad es la capacidad de fluir con los ciclos de la vida, celebrando lo que llega y aceptando lo que se va. Ejemplo práctico. Cuando estén disfrutando de un momento hermoso, como un viaje, una cena con amigos o un logro, deténganse a saborearlo plenamente, pero también, con suavidad, recuerden que es transitorio. Permítense sentir la alegría, pero no se aferren a la idea de que debe durar para siempre. Esto les permitirá disfrutar aún más el presente, sin la sombra de la ansiedad por su posible final, y les preparará para soltar cuando llegue el momento. 7. Enfócate en tu propósito y contribución. La felicidad que trascende. Una de las fuentes más profundas y duraderas de felicidad no se encuentra en la búsqueda egoísta de placer, sino en la búsqueda de un propósito que vaya más allá de nosotros mismos, en la contribución al bienestar de otros o a una causa mayor. Los estoicos creían firmemente en la interconexión de la humanidad y en el deber de cada individuo de actuar por el bien común.
La verdadera felicidad se enraiza en una vida virtuosa y útil. Marco Aurelio lo expresó bellamente al decir: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Somos parte de una comunidad, de una sociedad. Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos, pueden y deben ser utilizados para mejorar el mundo que nos rodea, aunque sea en una pequeña escala. Cuando actuamos con este sentido de propósito, cuando contribuimos, nuestra vida adquiere un significado que el placer individual nunca podrá ofrecer. Piensen en figuras como la Madre Teresa de Calcuta, cuya vida entera fue una dedicación al servicio, o en Nelson Mandela, cuya lucha por la justicia trascendió su propia libertad. Su felicidad no era la ausencia de dolor, sino la profunda satisfacción de vivir por un ideal superior, de contribuir al bien de la humanidad. Es en ese acto de dar, donde encontramos la verdadera riqueza y la alegría duradera. Al enfocarnos en lo que podemos ofrecer, nuestra propia felicidad se magnifica. Ejemplo práctico. Busquen una causa que les apasione, no importa si es grande o pequeña. Podría ser voluntariado en un refugio de animales, ayudar a un vecino mayor o simplemente dedicar tiempo a un amigo que lo necesita. Incluso en su trabajo diario, busquen cómo su esfuerzo contribuye al bien de los demás. Al hacer esto, no solo sentirán una profunda satisfacción, sino que su vida adquirirá un propósito que los llenará de una felicidad que va más allá de lo personal. 8. Practica la adversidad voluntaria. Fortalece tu espíritu. La felicidad no significa vivir en una burbuja de comodidad y placer constante. De hecho, a veces, la verdadera fortaleza y la alegría se forjan en el crisol de la incomodidad elegida. Estoicos como Séneca no solo aceptaban la adversidad cuando llegaba, sino que la buscaban activamente a través de lo que llamamos adversidad voluntaria. Esto significa someterse deliberadamente a pequeñas privaciones o situaciones incómodas, no para sufrir sin sentido, sino para fortalecer nuestra voluntad y darnos cuenta de que somos mucho más resilientes de lo que creemos. Séneca nos retaba con sabiduría: designa un cierto número de días en los que te contentes con la comida más simple, con la ropa más tosca, y pregúntate, ¿es esto lo que me asustaba? Esta práctica nos libera de la tiranía de la comodidad. Cuando descubrimos que podemos vivir sin ciertos lujos, sin la constante gratificación, sin la aprobación externa, nos volvemos verdaderamente libres. Y en esa libertad hay una profunda felicidad. Es como un entrenamiento para el alma, una vacuna contra el apego y la debilidad. Ejemplo práctico. Por un día, decide no usar tu teléfono móvil más de lo estrictamente necesario. O, en lugar de encender el aire acondicionado en un día caluroso, abre las ventanas y permite que tu cuerpo se adapte. Podrías incluso probar un día de ayuno intermitente o caminar al trabajo en lugar de usar el auto. Estas pequeñas decisiones te enseñarán que tu felicidad no depende de factores externos, sino de tu capacidad para adaptarte y encontrar satisfacción en la simplicidad. 9. Cuestiona tus deseos y aversiones. La brújula de la calma. ¿De dónde proviene gran parte de nuestra agitación y sufrimiento? Los estoicos nos dirían que de nuestros deseos descontrolados y de nuestras aversiones irracionales. Deseamos con vehemencia lo que no tenemos, y nos aterra con igual intensidad lo que podríamos perder. Pero, ¿son estos deseos y aversiones siempre racionales? Siempre nos llevan a la felicidad. Epicteto insistía en que, lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que se forman sobre las cosas. Esto es clave. No es la situación en sí, sino nuestra interpretación y la emoción que le adherimos. Si deseamos con vehemencia la riqueza, que es externa y no controlable, nos atamos a la ansiedad. Si sentimos aversión por la vejez o la enfermedad, que son inevitables, nos condenamos al sufrimiento. La felicidad, entonces, reside en cuestionar la validez de nuestros deseos y aversiones. En alinearlo solo con aquello que sí depende de nosotros, la virtud, la acción correcta y nuestra actitud.
Al liberarnos de deseos que nos encadenan a lo externo y al aceptar lo inevitable, desarmamos gran parte de nuestro sufrimiento y abrimos la puerta a una paz duradera. Ejemplo práctico. Si sientes una fuerte aversión a hablar en público, lo que te causa mucha ansiedad. Cuestiona ese miedo, ¿es este temor racional? ¿Realmente me pone en peligro? Date cuenta de que la aversión es un juicio. Luego, en lugar de huir, decide tomar pequeñas acciones para enfrentarlo. Practica frente al espejo, luego con amigos, luego en un grupo pequeño. Al desmantelar esa aversión paso a paso, recuperarás tu libertad y te abrirás a nuevas experiencias sin el yugo del miedo. 10. Asume la responsabilidad absoluta. El poder de tu elección. Una de las trampas más grandes para la felicidad es caer en el juego de la víctima. Culpar a las circunstancias, a otras personas o a la mala suerte por nuestras desgracias o nuestras limitaciones. El estoicismo, en su esencia más pura, nos invita a una autoobservación radical y a asumir la responsabilidad absoluta por nuestras propias acciones, por nuestras reacciones y por el estado de nuestra mente, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Epicteto lo expresó sin ambajes: si alguien te hace daño, piensa que lo hace porque no sabe hacer otra cosa y no porque lo quiera. Esto no significa justificar la acción de quien nos daña, sino reconocer que su acción es el resultado de su propia mente y sus propias limitaciones, mientras que nuestra reacción es siempre y exclusivamente nuestra. Como el renombrado psicólogo Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva conductual, argumentó, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de creencias irracionales, de pensar que somos impotentes frente a factores externos. La felicidad yace en la comprensión de que, aunque no controlemos el 100% de los eventos, sí controlamos el 100% de nuestra respuesta. Culpar a otros nos despoja de nuestro poder personal, asumir la responsabilidad nos empodera para cambiar, para aprender y para crecer. Ejemplo práctico. Si fallas en un examen o un proyecto importante, en lugar de decir el profesor me tiene manía o la suerte no estuvo de mi lado, pregúntate, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Dónde estuvo mi responsabilidad en este resultado? Quizás no estudiaste lo suficiente o no pediste ayuda a tiempo. Al asumir tu parte de la responsabilidad, no solo te liberas del peso de la culpa, porque la has aceptado para aprender, sino que obtienes la sabiduría para mejorar en el futuro. 11. Cultiva la benevolencia. La felicidad en el dar. La felicidad no es un destino solitario. Para los estoicos, el autodominio y la virtud no eran un fin egoísta, sino una preparación para vivir una vida plena en comunidad, contribuyendo al bien común. La benevolencia, la justicia y el servicio a los demás eran considerados componentes esenciales de una vida bien vivida. Al actuar con bondad, al ayudar a otros y al contribuir al bienestar colectivo, no solo mejoramos el mundo exterior, sino que fortalecemos nuestro propio carácter y encontramos una profunda felicidad interior. Marco Aurelio nos recordaba una verdad fundamental: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Somos seres sociales por naturaleza, interconectados. Nuestra felicidad individual está intrínsecamente ligada al bienestar de los demás. Ayudar a otros no es un sacrificio, sino una extensión natural de nuestro propio bien, un acto de profunda autorrealización. Piensen en el inmenso impacto que figuras como la Madre Teresa de Calcuta o Nelson Mandela tuvieron en el mundo. Su felicidad no era la ausencia de desafíos, sino la profunda satisfacción de vivir por un ideal superior, de contribuir al bien de la humanidad. Es en ese acto de dar, donde encontramos la verdadera riqueza y la alegría duradera. Al dominar nuestras pasiones egoístas, creamos espacio para la compasión y la generosidad. Ejemplo práctico. Busca una causa que te apasione, no importa cuán grande o pequeña. Podría ser voluntariado en un comedor social, ayudar a un vecino mayor con sus compras, o simplemente dedicar tiempo a escuchar activamente a un amigo que lo necesita.
Incluso en tu trabajo diario, busca cómo tu esfuerzo beneficia a tus colegas o a los clientes. Al hacer esto, no solo sentirás una profunda satisfacción, sino que tu vida adquirirá un propósito que te llenará de una felicidad que va más allá de lo personal. 12. Practica la lectura y la reflexión constante. Alimenta tu sabiduría. La felicidad es un camino, no un punto de llegada. Y para transitar ese camino con sabiduría, necesitamos alimentar nuestra mente de forma constante. El autodominio y la comprensión de la vida no son habilidades innatas, son músculos que se ejercitan a diario a través de la lectura de sabiduría y la reflexión profunda sobre sus enseñanzas. Los estoicos no solo escribían, sino que leían y releían a los grandes maestros, y sus escritos son, en esencia, ejercicios espirituales para la mente. Séneca nos advertía, un hombre que no tiene amigos es como un libro sin lector. Y un hombre que no lee es como un barco sin rumbo. La lectura de filosofía, de historia, de biografías de grandes personajes, nos expone a diferentes perspectivas, nos permite aprender de los errores y aciertos de otros, y nos proporciona las herramientas mentales para enfrentar nuestros propios desafíos. La reflexión, por su parte, nos permite internalizar esas lecciones, hacerlas nuestras y aplicarlas a nuestra realidad. Como el filósofo René Descartes sentenció, pienso, luego existo. Para el estoico, pensar y reflexionar es existir conscientemente, es construir una mente inexpugnable. Al alimentar tu mente con sabiduría, la fortaleces contra la confusión, el engaño y el caos del mundo moderno. Una mente cultivada es una mente feliz. Ejemplo práctico. Dedica 15 a 30 minutos cada mañana a leer un pasaje de Meditaciones de Marco Aurelio, de las Cartas a Lucilio de Séneca, o incluso un libro de historia o una biografía inspiradora. Después de leer, tómate unos minutos para reflexionar sobre cómo puedes aplicar esa lección a los desafíos que enfrentarás ese día. Esta práctica diaria te permite mantener una mente clara, un enfoque constante en tus principios y una voluntad inquebrantable, que son cimientos de la felicidad. 13. Cultiva la humildad intelectual. Sé un eterno aprendiz. La arrogancia intelectual, la creencia de que ya lo sabemos todo o que nuestra perspectiva es la única correcta, es un obstáculo gigante para la felicidad y el crecimiento. El autodominio implica una profunda humildad intelectual, la conciencia de que siempre hay algo nuevo que aprender, que nuestras verdades pueden ser parciales y que el conocimiento es un viaje sin fin. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, nos enseñó la sabiduría de reconocer nuestra propia ignorancia al decir, solo sé que no sé nada. Esta afirmación no es un signo de debilidad, sino de una profunda inteligencia. La humildad nos abre a nuevas ideas, nos permite escuchar a otros con una mente abierta y nos libera de la rigidez mental que genera conflicto y frustración. Cuando somos humildes, somos más receptivos al feedback, a las críticas constructivas y a las lecciones que la vida y los demás nos ofrecen. Esta apertura nos permite crecer, adaptarnos y evolucionar, lo que son fuentes inagotables de alegría y satisfacción. La felicidad no está en tener todas las respuestas, sino en la alegría de la búsqueda constante de la verdad. Ejemplo práctico. La próxima vez que te encuentres en una discusión, en lugar de intentar imponer tu punto de vista, haz preguntas genuinas para entender la perspectiva de la otra persona. Escucha con la intención de aprender, no de refutar. Reconoce si te equivocas y sé capaz de cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifique. Esta práctica te hará una persona más sabia, más adaptable y, por lo tanto, más feliz en tus interacciones. 14. Desarrolla la resiliencia emocional. La capacidad de rebotar. La vida está llena de altibajos. Habrá momentos de alegría y éxito, pero también momentos de tristeza, de fracaso y de dolor. La felicidad no es la ausencia de emociones negativas, sino la capacidad de sentirlas, de procesarlas y de rebotar de ellas con fortaleza y sabiduría.
Esto es la resiliencia emocional. Los estoicos no negaban las emociones. Reconocían que son parte de la condición humana. Pero nos enseñaban a no ser esclavos de ellas, a no permitir que nos controlen. Séneca nos aconsejaba, el que se domina a sí mismo es el que posee el poder. La resiliencia emocional es la capacidad de observar nuestras emociones intensas sin dejarnos arrastrar por ellas, de sentir la tristeza sin ahogarnos en ella, de experimentar la ira sin actuar destructivamente. Como el ave fénix, la resiliencia nos permite renacer de las cenizas de la adversidad. Nos ayuda a aprender de las experiencias difíciles y a salir fortalecidos. Es la convicción de que, sin importar lo que pase, tenemos la capacidad inherente de superarlo. Y en esa convicción hay una profunda y duradera felicidad. Ejemplo práctico. Cuando te sientas abrumado por una emoción fuerte como la tristeza o el enojo, en lugar de ignorarla o reprimirla, obsérvala. Nómbrala, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo tristeza. Luego, pregúntate, ¿qué mensaje me trae esta emoción? ¿Qué puedo aprender de ella? Permítete sentirla, pero no dejes que te controle. Date tiempo para procesarla, quizás escribiendo en un diario, hablando con un amigo o haciendo ejercicio, y luego, conscientemente, elige una acción que te impulse hacia adelante. 15. Vive de acuerdo con la naturaleza y la razón. Tu camino a la plenitud. Hemos llegado al consejo más profundo y abarcador, la culminación de toda la sabiduría estoica para la felicidad, vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero, ¿qué significa esto? No es vivir como animales. Significa vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza racional y social. Es reconocer que somos seres pensantes, capaces de elegir, y que somos parte de un todo interconectado, una comunidad humana. Marco Aurelio afirmaba, vive de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué es eso? Es esto, vive de acuerdo con tu propia razón. La razón es nuestra capacidad única de discernir el bien del mal, de elegir la virtud, de actuar con propósito y de comprender el orden del universo. Vivir de acuerdo con nuestra naturaleza también significa ser conscientes de que somos seres sociales, que nuestra felicidad está ligada al bienestar de los demás, y que la única forma de alcanzar la paz es alineando nuestra voluntad individual con la voluntad universal, con el flujo de la existencia. La felicidad más profunda no se encuentra en la satisfacción egoísta de los deseos, sino en la alineación con lo que es correcto y virtuoso. Es actuar con justicia, con valentía, con sabiduría y con templanza en cada momento. Es contribuir al mundo, es ser un buen ciudadano del cosmos. Cuando nuestras acciones reflejan nuestra más alta razón y nuestro sentido de comunidad, experimentamos una felicidad que trasciende las circunstancias. Es el propósito de la vida misma, en su forma más pura. Ejemplo práctico. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate, ¿esta decisión está alineada con mi razón, con mis principios más elevados? ¿Es justa para todos los involucrados? ¿Contribuye al bien común o solo a mi beneficio egoísta? Al guiar tus acciones por estos principios universales, te aseguras de que tu vida sea un reflejo de sabiduría y virtud y encontrarás una paz y felicidad profundas que ningún evento externo podrá arrebatarte. Tu felicidad, una elección consciente. Amigos, hemos completado este viaje profundo a través de 15 verdades universales, 15 pilares que los grandes sabios nos han legado para construir una vida de felicidad genuina. Hemos descubierto que la felicidad no es un golpe de suerte o un destino lejano, sino una elección consciente que hacemos cada día, en cada pensamiento, en cada reacción. Hemos aprendido que la verdadera alegría no se persigue afuera, sino que se cultiva adentro. Que surge de aceptar lo que no podemos cambiar, de vivir plenamente el presente, de controlar nuestras reacciones, de valorar lo que ya poseemos, de perdonar y liberar el rencor, de entender la impermanencia de todo, y de encontrar nuestro propósito en la contribución a algo más grande.
Hemos desvelado que la felicidad se forja en la adversidad voluntaria, en cuestionar nuestros deseos, en asumir responsabilidad total, en cultivar la benevolencia, en alimentar nuestra mente con sabiduría, en la humildad de ser eternos aprendices, en la resiliencia emocional y, finalmente, en vivir en armonía con nuestra razón y la naturaleza. Estas enseñanzas, provenientes de filósofos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, y resonando con la sabiduría de figuras históricas como Viktor Frankl, Martin Luther King Jr. o Thich Nhat Hanh, no son meras teorías. Son herramientas prácticas, un manual de vida para cada uno de ustedes. Son el mapa hacia esa felicidad que no es efímera, sino sólida y duradera. La felicidad es la consecuencia natural de vivir una vida virtuosa, de alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, de ser dueños de nosotros mismos. Ahora, la elección es vuestra. ¿Seguirán persiguiendo una felicidad que siempre está un paso más allá? ¿O elegirán, a partir de hoy, construirla ladrillo a ladrillo, desde dentro, en cada decisión consciente, en cada momento de presencia, en cada acto de sabiduría y bondad? Les aseguro que si aplican estos principios con constancia y dedicación, su vida no solo será más feliz, sino más plena, más significativa y más libre. La transformación está en sus manos. Empiecen hoy. Transforma la sabiduría en tu vida. Si este video ha encendido una chispa en su interior, si sienten el llamado a una vida más feliz y plena, les pido que sellen su compromiso con estas acciones que nos ayudan a seguir compartiendo esta sabiduría. Primero, por favor, denle un me gusta a este video. Su apoyo es invaluable y ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como ustedes, buscan la felicidad genuina. Segundo, compártanlo generosamente con alguien a quien le deseen la felicidad, alguien que crean que necesita escuchar estas verdades. Son un faro de inspiración en su círculo. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguna de nuestras futuras exploraciones en la filosofía que puede transformar sus vidas. Para que esta sabiduría no se quede solo en palabras, los invito a elegir la búsqueda y la construcción de su felicidad les guíe siempre. Hasta la próxima, y que la sabiduría los acompañe en cada paso.